seguidores. Hoy día iniciamos una etapa muy interesante. Hoy día vamos a llevarles a ustedes lo que hemos denominado comité de gerencia. ¿Y por qué le hemos denominado comité de gerencia? Porque pues, estamos juntándonos tres profesionales y que entre los tres reunimos casi 75 años de experiencia profesional y vamos a tratar de llevar a todos ustedes lo que se discute en un comité gerencial de una empresa más o menos grande. Y nuestra intención es darles a ustedes información importante para tomar decisiones, para planifiquen sus inversiones, sus presupuestos, para que los estudiantes de maestrías, de economía, finanzas, administración, tengan una visión más allá de lo que es lo que se discute en estos directorios exclusivos, ¿no? Los directorios, comités de gerencias son ambientes en los cuales no son como la televisión normal o el periodismo normal, donde tú tienes que cuidar lo que hablas, sino la prioridad en estos comités, en el mundo real, empresarial, es proporcionar la mejor calidad de información para tomar decisiones. Y eso nos puede llevar incluso a no estar de acuerdo. Entonces, para eso hemos juntado a profesionales excelentes. Primero está nuestro amigo Juan Carlos Odar, que es economista de la Pacífico, con maestría, y van a poder ver todo su currículum más abajo. Vamos a poner en el link para que todos puedan revisar. Ha sido editor de economía del Diario del Comercio y director de varias empresas, y se une a nosotros, a este equipo, para compartir su visión económica. Asimismo, tenemos el privilegio de contar con Rómulo Pizarro, un excelente empresario, volcado, expresidente de Vida, y que ahora se ha volcado un poco a la investigación y al comentario político. Muy acertado cuando tienes una persona de mucha experiencia, y nos ha honrado con unirse a este equipo para compartir este comité de gerencia. Y vamos a abrir con él. Rómulo, bienvenido y gracias por incorporarte al equipo. Vamos a comenzar contigo para que nos des un poco la visión de cómo está viniendo el Perú en este año, cuál es tu opinión y cuáles serían las expectativas que tienes para este 2022. Gracias, José Carlos. Un saludo a Juan Carlos también, que nos acompaña. Es también un gusto poder estar juntos y sobre todo a los seguidores que entiendan que la idea es compartir un poco de el conocimiento de estos 75 años, de los cuales creo que yo me llevo el mayor porcentaje, pero la idea es esa, transferir un poco experiencias para que ustedes en base a esa experiencia de repente puedan tomar decisiones que sean acertadas. Pregunta difícil, José Carlos. El momento es muy complicado. Creo que sabemos desde la elección del señor Pedro Castillo el año pasado. Ustedes, digamos, saben perfectamente cómo se ha ido comportando la parte económica y, desgraciadamente, encima la gestión propia del gobierno, la administración del Estado, creo que en este momento es lo que más está sufriendo y el ciudadano medio, el joven, mira que ser funcionario público hoy día termina siendo como que uno va a estar, digamos, buscado por la policía y si no es hoy día será mañana, pero va a terminar en eso. Estamos viendo, desgraciadamente, una incapacidad de un gobierno de nombrar personas. Esta semana, para no estar 10 días atrás, 20 días atrás, hemos visto que creo que ocurren dos cosas que son tremendas y que de alguna manera ustedes nos podrán decir si influyen o no en la persona que va a invertir, que tiene una empresa, que tiene unos ahorros. Cuando, pongamos, el presidente Pedro Castillo sale dándole la mano al presidente de Salud. Y luego, paralelo a eso, está firmada ya la resolución en la cual lo cesaban y nombraban al nuevo presidente de Salud. Y la ministra del sector dice que no, que ella no había firmado nada todavía. Pero entonces, ¿quién firmó? Ya me queda la duda. Entonces, ese mensaje que ustedes
digamos, son los que tienen que decirnos en este caso, cuánto influye en la economía, cuánto influye en un inversionista, cuánto influye en una inestabilidad del país, porque finalmente deben haber gente que tuvo conversaciones con el presidente de salud, que estaban trabajando en algunos temas, estamos siempre pensando en lo transparente, y que hoy día tienen a otro nuevo presidente de salud que va a entrar y que no saben cuánto va a durar o qué es lo que va a pasar si la misma responsable del Ministerio de Trabajo, a la cual salud está escrita, no estaba segura de haber firmado la resolución. Ese es por un lado, ¿no? Y por otro lado, el otro escándalo de estos días está el nombramiento otra vez de otra persona que en lugar de ayudar, sigue cargando y demostrando incapacidad del gobierno de saber elegir a quién. El gobierno no es un botín. Y sin embargo, buscaron de nombrar un presidente de Perú Petro, y que hoy día, como hemos visto, es más famoso de lo que era el señor Salaverry, porque todos, incluyendo la derecha, la izquierda, el centro, han ido en contra de ese nombramiento. Y los memes, yo creo que ha batido el récord. Y si hubiese abierto un canal en YouTube, seguramente estarían los 10 millones, 20 millones de visitas, porque la cantidad de memes que tienes increíble. Pero, otra vez, otro error más de nombrar y crear inestabilidad. Creamos inestabilidad. Y por otra parte, ya digamos para cerrar este pequeño comentario de esta semana, de estos días, estamos viendo que en este momento el presidente, que dicho sea de paso está con COVID, ¿no? Quiere decir que no se cuidó, tiene estos días un cambio de gabinete que se debe producir, algunos decían que se producía este viernes, el viernes 18. Y luego hay otros que dicen que se produce la siguiente semana. Y finalmente hay otros que dicen a fin de mes. ¿Crea inestabilidad o no crea inestabilidad? Y luego ya, digamos, ese es el marco de estos mensajes erróneos, equivocados, que de repente dicen, pero ¿qué problema hay? Han nombrado un presidente de Perú, Petro, Salaverry, ya, pero ¿qué? Ustedes justamente tienen que decirnos si esto indica hacia, digamos, el inversionista, el empresario, el otro, que causa inseguridad, porque dicen, mañana me nombran a cualquiera. Y que, supongo, está buscando ese puesto para tener un beneficio propio para su gente. Hoy día, y para cerrar un poco este tema, y como una pregunta para ustedes, el día de ayer estuve en un almuerzo donde estaba un economista, que de repente al final podemos decir el nombre, y la pregunta fue importante para otros economistas y que también se las hago a ustedes en este comité. Si no hubiese salido el señor Castillo en julio, hubiese salido otro candidato. Vamos a pensar en un supuesto que es cuánto estaría el dólar el día de hoy. Ahí Sin el podemos señor tener un Castillo. cálculo. Entonces, ¿cuánto estaría el dólar el día de hoy? Esa era, José Carlos, una primera visión de lo que yo he visto y de lo que estamos en este momento, desgraciadamente, viviendo todavía en nuestro país. No llegamos a estabilizar el país en estos temas, que son temas políticos, y habría mucho más que conversar, pero No, vamos para poder comenzar a que nuestros seguidores escuchen lo que ustedes les van a decir. y lo que dice Rómulo, conversa mucho con lo que estaba leyendo en gestión sobre el Foro Económico Mundial, ¿no? Y más o menos leo lo que dice, ¿no? El principal riesgo de Perú, señala en este reporte, es el colapso del Estado. Y lo apunta como un tema de ruptura del Estado de Derecho, dice, erosión de las instituciones, un golpe militar incluso, o inestabilidad regional global. Eso no es tanto para el tema, pero lo señala el reporte, ¿no? Los riesgos económicos que tendría. Y de ahí entra en la parte, esto me parece que es una encuesta a empresarios y a gerencias y
este reporte. Y dice, el segundo riesgo que menciona en el Perú es el estancamiento económico prolongado. O sea, los empresarios en Perú ya están mirando lo que tú estás diciendo y están viendo con preocupación y se está reflejando. O sea, este discurso del Foro Económico Mundial es completamente distinto a lo que los medios de prensa están tratando de, me parece a mí, o sea, yo leo los medios de prensa tradicionales y promocionan más bien que todo está bien, todo está estable, hemos crecido incluso un poquito más que lo del 2019, todo está bien, el dólar está bajando, es- pero en este reporte menciona eso, obviamente el colapso del Estado, el estancamiento económico prolongado, y llama dos cosas, y lo menciona por dos temas, falta de apoyo fiscal y desempleo que va a perennizarse. Juan Carlos, ¿qué opinión tienes de esto? ¿Esto es real, no es real, este temor de los empresarios y el contexto político que acaba de explicarnos Rómulo tan claramente? ¿Cómo influyen? ¿Cómo ha influido el 2021 y cómo lo ves para el 2022? Correcto, ok. Gracias, Juan Carlos. Un gusto estar acá. Y bueno, básicamente allí hay que tener en cuenta las condiciones iniciales, ¿no? ¿Qué pasó al momento que llegó el presidente Castillo? ¿Cómo fue el proceso de elecciones? ¿Y dónde estamos ahora, ¿no? Y ahí hay que tener en cuenta que hay factores externos que nos están ayudando o deberían estar ayudándonos y que no necesariamente lo han hecho del todo, ¿no? Por ejemplo, una cosa que se destaca mucho y el propio gobierno destaca es que la economía peruana creció en 2021 alrededor del 13%, ¿no? Después de haber caído 11% el año anterior. Y uno dice, sí, bueno, efectivamente ha habido una recuperación, ya estamos sobre el nivel del 2019, sí, pero eh, comparemos con otros países, ¿no? Por ejemplo, el caso de Chile, ¿no? O incluso Colombia. Si hubiéramos crecido, o si estuviéramos ahora, digamos, ¿no? En comparación al 2019, como está Chile, entonces nuestro crecimiento puede haber sido alrededor de 14,5, no solo 13. ¿No? Es decir, Chile está 1,5 puntos por arriba del 2019, ¿no? A diferencia de nosotros que estamos alrededor de medio punto, cerca de medio punto por arriba del 2019. Entonces, probablemente ahí hay un efecto también que tiene que ver con condiciones locales, ¿no? O Lo sea, otro también que tú nos, estimas que debería haber crecido un 14,5 en realidad. pudo haber crecido, digamos, en condiciones favorables, ¿no? Digamos, llegaba un candidato pro inversión, un candidato más amigable al mercado, un candidato que no hubiera generado la salida de capitales que hubo a mitad del año pasado, ¿no? Entonces, ese candidato, ¿no? Quien quiera que hubiera sido amigable al mercado, digamos, no hubiera tenido esa mala acogida que tuvo el candidato Castillo en la campaña, ¿no? Ahora, también es cierto que gran parte de esos resultados adversos en las últimas semanas han ido cambiando por varias cosas, ¿no? O sea, por ejemplo, si uno se fija en el tipo de cambio, ¿no? La fuerte subida que tuvo el tipo de cambio, que incluso llegó en su momento a estar alrededor de 4,15, que claramente eso fue el extremo al que se estaba pegando el gobierno, ¿no? Con el primer Bellido, ¿no? Corrigió eso y el tipo de cambio bajó alrededor de 13 céntimos prácticamente en un día, y, pero también hay otras cosas que están ayudando al tipo de cambio ahora, por ejemplo, ¿no? Tenemos los precios del cobre, ¿no? En niveles muy, muy elevados y la continua subida de la tasa de referencia por parte del Banco Central, que está ayudando a que regresen capitales al país, ¿no? Y se hace atractiva, por lo menos la inversión financiera en el país, ¿no? Entonces, eso está ayudando a revertir parte de esos malos resultados iniciales. Sin embargo, te decía, hay un efecto de actividad económica que probablemente no se ha notado tanto, ¿no? Dado que el punto de partida es un crecimiento de 13%, ¿no? Y uno dice, entre 13 y 13,2 y 13,5, no le hay mucha diferencia, entonces no se nota tanto. Pero ¿qué pasa? Y si nosotros viéramos el indicador de actividad económica desestacionalizado, es decir, quitando los factores que impiden la comparación con el mes previo o con el mes posterior, sino haciéndolo, digamos, de manera más estandarizada, el conteo de la actividad económica. Entonces, lo que estaríamos viendo es que pareciera que en septiembre ha habido una inflexión en el ritmo de crecimiento, y en particular en el total de la producción, ¿no? Entonces, hasta septiembre la actividad económica crecía, hubo un salto muy rápido en agosto, septiembre siguió creciendo, pero los indicadores que han venido dándose hasta ahora muestran que de septiembre para acá, ¿no? Y la actividad económica se está enfriando, ¿no? Y eso es algo que
con miras a este año, el 2022, sí puede generar un tipo de preocupación importante. Ya partimos de que la inversión privada se percibe débil, ¿no? Y sobre esa base estaríamos entrando a este año con una trayectoria en desaceleración. Entonces, ¿qué falta ahí o qué podemos hacer para impulsar la economía? Claramente el estímulo a la inversión privada es el que falta y no se está viendo que haya alguna disposición por ese lado. Sí nos están ayudando y probablemente nos sigan ayudando este año las exportaciones, ¿no? Hay un impulso por el lado del gasto público, sobre todo en consumo, que también está en marcha, pero la inversión privada es la que está faltando y eso es lo que seguramente también está generando una baja dinámica de empleo. Se recupera la actividad económica, pero el empleo no. Y además el empleo es mucho más informal, mucho más precario que el que había antes de la pandemia. Ok, ok. Mira, si yo me pongo en los zapatos de los empresarios, ¿no? Como empresario estoy preocupado principalmente de tres aspectos, ¿no? Primero es mi margen financiero, ¿no? ¿Voy a vender más? ¿Voy a poder subir mis precios o no? Lo segundo es cómo van a estar mis costos. En los dos aspectos, la inflación me pega en contra, porque mis costos van a subir. Y estaba mirando justo lo que tú mencionas en el reporte del Banco Central, y los costos mayoristas, sobre todo los que más están subiendo. Entonces, sectores, el comportamiento pareciera, no sé qué opinas tú, que va a ir distinto según el sector económico, ¿no? Y lo que yo había pensado en un inicio, que el sector construcción iba a reactivarse, está yendo a un camino medio problemático, porque la debilidad política, que es justo lo que menciona Rómulo, va a impedir que el gobierno y Castillo y sus ministros puedan exceder el gasto fiscal como ellos estaban queriendo, como Frank estaba anunciando, y estaba leyendo que mañana, estos días van a ver si derogan los decretos de urgencia que lanzaron donde aumentaban los presupuestos para el gasto fiscal. Entonces, ese tipo de gasto, por ejemplo, como ejemplo, entiendo que va al sector construcción directamente a través de o mi vivienda o los proyectos de infraestructura. Entonces, si no, o los bonos estos que andan regalando, y eso para, digamos, estimular la economía. La limitación política va a limitar la facilidad del gobierno de poder meter impulso fiscal a la economía, y eso va a hacer que los sectores que tradicionalmente son los que pedalean las cifras de crecimiento, como el sector construcción y obras, va a aguantarse. ¿Tú qué opinas? Sí, ahí lo que ha ayudado, digamos, este año a la dinámica de construcción es el hecho de haber estado parada buena parte o operando a niveles muy bajos buena parte del año previo, ¿no? Entonces, del 2020. Entonces, eso facilitó, digamos, un poco la comparación. Pero nuevamente la lógica de lo que te decía, ¿no? Si comparamos la inflexión que parece haber habido en septiembre, construcción está desacelerándose, ¿no? Está produciendo menos que en meses anteriores, ¿no? Y eso es en gran parte porque el estímulo privado está muy golpeado, es difícil que se recupere, sobre todo en un contexto que ha venido subiendo la tasa de referencia. Entonces, esto sube también las tasas de mercado. Y esto, en un contexto además de incertidumbre, reduce la dinámica de lo que es el crédito hipotecario, reduce la demanda de vivienda, etcétera. Entonces, el gran impulso de la construcción va a tener que ir por el lado de inversión pública, de obra pública. Sin embargo, ahí también, entre que cada vez es más atomizada la obra pública y entre que es difícil ver el inicio de nuevos proyectos, ¿no? Algo de interés nacional, ¿no? Por ejemplo, digamos algo, la carretera central, ¿no? Entonces, una gran obra necesaria, pero que por distintas razones no se concreta. Entonces, pareciera que esa dinámica de construcción va a seguir bastante débil a lo largo de este año. Y en general, si uno se fija qué expectativas hay para el crecimiento 2022, estas son bastante bajas, ¿no? Teniendo en cuenta que nuestro producto potencial es alrededor del 2,5%, ¿no? Entonces probablemente hacia eso está apuntando el crecimiento de este año. Y ese 2,5% es un engaño, muchachos, ¿no? Porque es un promedio, ¿no? Sí, o sea, Estaba si lo mirando el vemos así, detalle y, claro, contra el 2019
tiene sectores como, incluso lo que es minería metálica ha caído respecto al 2019, estoy leyendo el reporte del Banco Central, casi 5% respecto al 2019. Entonces, está bien sesgado el crecimiento, como dices tú, este promedio, este famoso promedio del PBI, claro, está sesgado por el impulso que le han metido la recuperación inicial el rebote del gato muerto del sector construcción, que estaba embalsado por los cuarentenas y básicamente por la pandemia. 17% del sector construcción. Entonces, eso que te jala tanto construcción, te oculta los problemas que están alrededor, ¿no? Problemas como la minería misma, a pesar del crecimiento del precio. A mí me parece extrañísimo que haya caído, ¿no? 5% de enero a octubre respecto al 2019. Mira, Y, un detalle bien interesante, ¿ah? Uno pensaría que los sectores más golpeados por la pandemia son estos sectores intensivos en, digamos, contacto físico, relación humana, ¿no? Comercio y servicios. Y claro, sin embargo, minería ha caído más que ellos. o sea, bueno, Sí, o sea, sí, minería en el Perú con los precios así es. históricos del cobre que esté cayendo, pues claro, porque no miramos el 2021 contra el 20, pues eso no, ahí no ves nada, tienes que mirarlo con Así es. Yo, 2019. Y lo que, yo quería, adelante, quería, Rómulo. José Carlos, si me permites. A ver, en esta conversación del día de ayer, también con respecto casi sobre la línea de Juan Carlos, o sea, el próximo año, inclusive creo que más conservadores hablaban de 1.5, 1.7 de crecimiento. Ujú. Pero hay un tema, dicen, porque no solamente ha sido la minería, ha sido esta reactivación que aparentemente hubo, sino se han puesto a pensar, nos decían a nosotros, la cantidad de dinero que se movió, que se sacó de las AFP y se dio y se puso en los bolsillos de la gente. Porque el porcentaje que puede haber que lo han puesto a ahorros, que lo han tenido ahí, es mínimo. Los demás han ido a comprar su televisor porque en pandemia por lo menos querían ver 80 pulgadas. El Ajá. otro compró su carrito, ¿no es cierto? El otro compró sus bicicletas para sus hijos porque vayan para un lado, el skate, el patinete. Entonces, han estado esperando. Bueno, justamente en lo que hablábamos el día de ayer, era que el economista, que era Luis Carranza, que hablaba, dijo que el año pasado fue muy importante desde el punto de vista que el gobierno soltó fondos de la CFP, de CTS, y luego, fuera del cobre, los ingresos se calcula por el narcotráfico, han subido en 160%. O sea, esos dólares golondrinos que están acá y que no nos damos cuenta, pero que convivimos con ellos, que somos permisivos, según el Departamento de Estado americano, nuestra producción se ha duplicado. Por lo tanto, lo que tendríamos que inferir es que los ingresos de cocaína de todo este circuito acá en el Perú se ha duplicado también. Y como habrán visto el año pasado, no ha habido mayores capturas, no ha habido nada. Y por otro lado, las vías se abrieron. Entonces comenzó a salir una cocaína que en el mercado había subido de precio, mercado en general, en Europa, en África, en el Oriente y en Estados Unidos, por lo menos 40%. Por la necesidad de la gente, se entiende. Entonces, se veía que ese año era así. Este año ya estamos más o menos estabilizados con esos temas, ya estamos sobre la misma necesidad. Y era como un comentario para que ustedes lo puedan, eh, digamos, un poco compartir esta idea de lo que se tenía en ese momento, la cantidad de dinero que se puso en manos de la gente y que comenzó a consumir. Entonces, lo que yo veo ahí es un exceso una inyección de liquidez súper potente, tanto del Banco Central con el reactiva durante la pandemia, uno inherente al tema de la minería, del cobre, lo que ha salido, disponible a la gente para que pueda más o menos, no haya podido interrumpir su consumo diario con lo que es lo que estás diciendo. Y a pesar de eso, casi no hemos crecido más de lo del 2019. A pesar de toda esa inyección de liquidez, no he visto, no sé qué opinas tú, Juan Carlos, pero eh, ahí estaríamos viendo un desperdicio de recursos, ¿no? O sea, no se ha dado, ¿realmente esta inyección de liquidez generó crecimiento? ¿O solo ha A puesto ver, la gasolina para el dólar, para que sube el dólar?
No, o sea, a ver, lo que yo diría es de que sí, sí ayudó, pero hace pensar, ¿no? En condiciones excluyendo, digamos, ese estímulo, ¿dónde estaríamos? ¿No? Es decir, probablemente nuestro crecimiento hubiera sido mucho menor, ¿no? Si nosotros pensamos, por ejemplo, habitualmente cómo nos va en relación al ciclo de América Latina, por ejemplo, ¿no? Probablemente en 2020 hubiéramos caído mucho menos de lo que caímos, lo cual refleja una mala gestión en ese momento, sobre todo por la cuarentena, el confinamiento fue más estricto de lo que pudo haber sido, ¿no? Y por otro lado, lo que vemos es el rebote del 2021 fue mucho más rápido de lo que pudo haber sido, ¿no? Entonces, probablemente estaríamos hablando de que tanto la caída del 2020 como la recuperación del 2021 hubieran sido alrededor del 5 o 6%, ambas, ¿no? Entonces, ¿qué nos está diciendo eso? Que efectivamente hay alrededor de perdón, justo está llamando por favor. Ahí está, no te preocupes, le hacemos pausa ahí. Sí, perdón, perdón. Entonces, Ya, ya, puedes ya lo entrar voy ya. a sí, no, entonces, 3, 2, 1, dale. sí. Entonces, en ausencia de los factores que han estimulado la economía del 2021, ¿no? Podríamos haber estado creciendo alrededor de un 7% el año pasado, ¿no? Lo cual refleja entonces que hay una serie de factores que han estimulado la economía hasta llegar al 13%, ¿no? Entonces, ese adicional viene de varias fuentes y no necesariamente viene por el lado de una mejor gestión pública o mayor confianza en el gobierno, sino que hubo otros factores, ¿no? Como por ejemplo esta disponibilidad de recursos de las AFP, ¿no? Y también el tema de los bonos, que ha continuado a lo largo del año pasado, también estimuló. Entonces, con eso que tenemos, ¿no? Un impulso al consumo en el sector medio, digamos, la clase media, y un impulso al consumo en los sectores D y E también, ¿no? Entonces, esa combinación, ¿no? Si uno piensa que son los sectores donde hay mayor propensión al consumo, ¿no? Quiere decir, por cada 100 soles adicionales que ha recibido, lo más probable es que el consumo sea cercano a esos 100 soles, ¿no? No hay mucho ahorro en ese sentido. Entonces, ahí podríamos estar explicando parte de ese crecimiento, ¿no? Por arriba de lo que nos sugieren las condiciones habituales, ¿no? Esos 6 puntos adicionales en el crecimiento, ¿no? Por un lado, por los bonos, por otro lado, por el uso de recursos de las AFP, y parte también, ¿no? Por los recursos extraordinarios que ha venido generando el cobre, ¿no? Que se traduce en una mayor recaudación y también una mayor capacidad de gasto en el sector público. Entonces, básicamente lo que nos salvaría, ya pasando al lado de qué se viene ahora el 2022, lo que nos salvaría es el papá gobierno y su gasto fiscal. ¿Tú qué opinas, Juan Carlos? Eso sería lo que nos salvaría. Y luego pasamos con Rómulo para ver si es posible o no, políticamente, llegar a no sé, a que pueda articularse un gasto mayor. No sé, ¿tú qué opinas, Juan Carlos, en temas de qué nos salva el 2022? Ya, bueno, fuentes de la demanda previsibles, gasto público, ¿no? Más consumo que inversión, lo cual tampoco es deseable. Y por otro lado, exportaciones, ¿no? Todavía con los precios altos de cobre, más allá de que el volumen de producción haya caído, vamos a tener un estímulo por ese lado, ¿no? Que genera una mayor capacidad de expansión en la economía, ¿no? Débil la inversión privada, sobre todo. Inversión privada. Y Rómulo, entonces uno de estos puntos es justo cuál es la capacidad de este gobierno de poder llegar a acuerdos y poder incrementar el presupuesto, asumir más gasto. ¿Tú cómo lo ves? Bueno, es que, a ver, creo que de alguna manera ustedes mencionaron que hay gente que se va acomodando, o que por encima de todo está la visión, ¿cómo me salvo? ¿Cómo me acomodo? ¿Cómo puedo en este momento sobrevivir? Y no estoy viendo en su conjunto el país, o sea, podríamos regresar a eran antes que Piérola, los chilenos, y hubo en la guerra con Chile mucho de esto, y además el caudillismo, ¿no? Caudillismo, los de iglesia, los que venían a... Cada uno tenía su favorito. Nación, sola defensa de esta nación, no lo teníamos. Hoy día, si tenemos algunos grupos, ¿no?
que quieren que se les asigne plata para hacer la plaza de armas a favor del sombrero, la plaza de armas a favor de la piña, el campo El de juego, aeropuerto para la casa de la familia del presidente. Puerto Chota. el aeropuerto, que además dice que ya muchos años había un estudio, yo no sé cuánto, pero no lo podemos tener en otras zonas que son importantes y que tendría que haberse hecho digamos, pasar por el SNIP, etcétera, etcétera. Pero a lo que voy es que podrían tratar de negociar con estos grupos que buscan, está bien, yo te doy, pero en mi región, en mi provincia vas a poner. Pero yo creo que en este momento, como está el Congreso, es muy difícil que eso ocurra y muy difícil que el Congreso puedan conseguir los votos necesarios para hacerlo. Porque si ustedes ven uno de los defectos de este gobierno es que tampoco tiene operadores políticos, como otros grupos que estuvieron en el gobierno. Vamos a decir, uno que tenía operadores políticos era Vizcarra, y hizo una telaraña de contactos. Pero sin embargo ahora no existe eso. Y más bien hay una presión muy fuerte a decir, no sigamos así. Entonces, yo lo considero, José Carlos, difícil que pudiese conseguir, y con un ministro de Economía que la verdad sigue pensando en ver cómo pone más impuestos para la minería y seguimos viendo de renegociar el gas de camisea, bueno, por ahí vamos a estar sentados, creo, esperando. Entonces, si tratara de resumir por sectores, todo lo que está ligado a la cadena de la minería y cobre sobre todo, podría tener oportunidad por razones externas, obviamente, ¿no? Así Por la es. influencia externa de los precios altos y que ojalá se mantengan un año más, ¿no? Pero incluso internamente, ya cada día es más difícil extraer cobre en Perú, ¿no? Entonces, yo he visto que las minas ya agarraron o sea, han visto un gobierno débil, y dime si me estoy equivocando, y le han negociado, bueno, si no me das condiciones decentes, me voy. Porque ellos tienen, ustedes saben que las minas tienen este tema de los tratados internacionales, los tratados de estabilidad, no solo estabilidad tributaria, sino que una mina puede denunciar al Perú ante el CIAD internacionalmente y sacar mucho dinero, pero el Perú no puede denunciar a una mina. Así te malogre el Valle de Tambo, así te malogre un desastre ambiental. El Perú no puede demandar a ninguna empresa, pero cualquier empresa de estas que tiene los acuerdos internacionales sí puede demandar. Entonces ya vieron que ante un gobierno débil simplemente agarran y se paran y sabes que me voy, apago la luz y me avisas cuando se pueda hacer. Y ese es un tema crítico. Y el gobierno ha cedido. Entonces es una muestra más de debilidad en el gobierno. Hoy estaba leyendo que Majesiguas también está en peligro y también han hecho la misma estrategia. De hecho, ¿sabes qué? Te devuelvo tu contrato, resuelve. O sea, resuelve el residuo, ya quedó terminado. Entonces, 10 años después, creo, no sé si son 10 años totalmente, Majesiguas no se hace. Y ellos tienen razón, porque en la misma carta donde están recién, digamos, diciendo, ¿sabes qué? Aquí nomás, hasta aquí nomás, le están pidiendo 200 millones de soles de indemnización. Entonces, no es que así nomás me vete y... No, estas empresas pueden demandarte y sacar dinero. Entonces, esa mecánica de... ¿Sabes? Yo sé que es un gobierno débil, si no haces algo, te malogro el balance. En las empresas ustedes saben que se pintan los balances, ¿sabes? Para que se vea bonito, ¿no? Fin de año, a fin de trimestre en los bancos tratan de ponerse, Los bancos. sorteas licuadoras, planchas, todo para subir los depósitos, eso es clásico, ¿no? Eso se llama pintar balance, porque demora ese día y al día siguiente ya baja, ¿no? Entonces el gobierno hace lo mismo, en mi opinión, pintando el balance con el PBI. Entonces, su gran temor, y donde lo han agarrado, es en el lado minero. Si se te va la minería, se te va uno de los motores, uno de los dos motorcitos, ese o el de construcción, y si se desaparecen esos dos, es como que estás sin ropa de baño y se baja la marea, ¿no? Te quedaste sin nada. O sea, ya lo que vamos a ver en 2022 es el crecimiento real de lo que puede hacer un gobierno como el que tenemos ahora, sin la distorsión estadística del 2020, ¿no? Entonces, para resumir, entonces estamos viendo que el sector de minería puede funcionar apuntando a la estabilidad del precio del cobre ahí arriba. Precio de las exportaciones, Carlos nos dice si también va a estar hacia adelante. Tú no ves el sector construcción
a la baja, con problemas, porque no va a haber gasto fiscal y políticamente es muy poco probable que le den más presupuesto. Y el Sí, sector y por el lado privado también, con la por el tasa de lado interés más privado. alta. Y justo lo que mencionas tú, por el lado privado, una tasa de interés más alta te frena la inversión, ¿no? Porque tus costos financieros suben. Invertir más encima con tasas más altas, ya con un riesgo político alto, los empresarios dicen, no, me espero, y hay unas muestras de algunas minas que vi en el periódico que decían, no, vamos a revisar la inversión en 3 años, o sea, están apuntando al siguiente gobierno directamente. Y esta subida de tasa del Banco Central, que es la que va a frenar el consumo privado y la inversión privada, yo lo veo más, no sé qué opinan ustedes, pero un factor más político que monetario. Y ahí yo veo un banco central volviéndose influir, o sea, tiene una influencia mayor del lado político, tal vez por la pérdida de su gerente general, ¿no? Que falleció, Renzo Rossini, que era Eso básicamente sí. era el técnico. Entonces se ha quedado Velarde solo. De todas maneras, el directorio cambia. Entonces la estabilidad del Banco Central, creo que se está viendo, yo la veo vulnerada, o sea, la veo débil en el sentido, y eso no creo que lo admitan, y está subiendo la tasa de interés para combatir supuestamente una inflación, pero que es externa, en la cual tú no tienes mayor influencia. Y justo veía el reporte del Banco Central, nuestra inflación, comparativamente contra Estados Unidos, que ha subido 7%, nuestra inflación es relativamente baja, es decir, que no ha subido como está subiendo en el resto del mundo. Pero yo no sé si las subidas de tasas del Banco Central van a influir, excepto en el dólar. Y el dólar es un termómetro más político tal vez que económico, porque te saca a la gente a la calle, ¿no? Un dólar muy alto, un dólar encima de 4 o pasando el 4.15 como estábamos viendo, la gente sale a la calle a protestar y eso es el pesadilla para el gobierno. Entonces, si el Banco Central le facilita las cosas y aguanta el tipo de cambio, políticamente está todo más tranquilo y te dejan, digamos, gobernar. Pero el que está pagando el plato es la inversión privada y el consumo privado. ¿Tú qué opinas, Juan Carlos? Primero, y luego Rómulo. Sí, bueno, ahí sí es cierto, hay un componente importado en la inflación bien grande, pero creo que justamente parte de la acción del Banco Central es contrarrestar esa subida y considerando que el tipo de cambio no suba tanto, eventualmente pueda corregirse. ¿Por qué? Porque supongamos, ¿no? Una inflación externa de 5%, ¿no? Con un tipo de cambio subiendo, digamos, igual que el año pasado en 10%, entonces eso nos dice que los insumos importados ya no subirían 5, sino subirían 15, ¿no? Entonces, es un efecto inflacionario mucho mayor, ¿no? Entonces, por ese lado, yo creo que es importante tener en cuenta el comportamiento del tipo de cambio, el efecto que eso puede tener sobre la inflación. Y lo otro también que más bien está acotando la subida del Banco Central con estos incrementos recientes de tasa de interés, es qué va a pasar con la demanda interna, ¿no? Entonces, ante la subida de la tasa de interés, la demanda interna pierde velocidad y esa pérdida de velocidad también influye en una menor demanda y en una menor inflación guiada por ese lado, ¿no? No hay un crecimiento de la demanda, también ayuda a que la inflación se modere. Entonces, yo pensaría que va por ese lado la acción del Banco Central, las dos cosas, ¿no? Por el lado del tipo de cambio, sobre todo, y un efecto que ya ellos mismos están diciendo en su comunicado de política monetaria, que ya la postura ha dejado de ser expansiva, ¿no? Ya se ha normalizado la posición de política monetaria. Entonces, yo diría que lo que busca en la combinación de ambas cosas es llegar lo antes posible a la inflación del 3%, aunque es difícil. O sea, estás en un escenario externo donde en todo el mundo está subiendo la inflación y acá más bien se está tratando de regresar pronto al 3%, y además, en su último comunicado, el Banco Central ha sido bien explícito en decirlo, ¿no? Toda acción, ¿no? Lo que busca es regresar la inflación al 3%, ¿no? Lo antes posible. Y en eso está, aunque sí hay que considerar lo que tú dices, ¿no? El punto de partida es una mayor inflación externa y entonces, más allá de la volatilidad cambiaria, habría que ver cuán factible es regresar al 3% en ese escenario global. Sí, no, yo soy más maléfico en la interpretación que tú. Yo creo que está, y no sé, Rómulo, ¿qué nos dices? ¿Tú crees que haya una influencia política
mucho mayor en el Banco Central hoy en día respecto al gobierno anterior. Bueno, yo creo que hoy día tenemos un Julio Velarde, que creo que sabemos perfectamente cuál fue el drama de su permanencia en el BCR y que no sé si creo que era como decían las abuelas, decían a este lo mastico pero no lo paso. Y finalmente él con un invitado que ha sido de masticado para que esté ahí por la presión que hubo, una presión muy grande. Y entonces, quiera o no, este efecto bisagra que podría tener con el BCR, no es que va a cumplir las políticas directas, pero creo que sí habla mucho con Frankie, que de alguna manera también hizo su esfuerzo para que se quede. Y por ahí, si bien es cierto, tratas de regresar al 3%, cosa que es una tarea de titanes, pero sí están conversando. O sea, lo claro es que sí están conversando y con el único que puede conversar de estos temas o más o menos tener una conversación es con el ministro de Economía, ¿no? De ahí paremos de contar. Entonces, si pensamos en los empresarios, yo me pongo a especular. Tasas más altas, un riesgo político que ha bajado, ha descendido, pero que no se va del todo, ¿no? O sea, estos cambios en la policía, a última hora, estos cambios en las Fuerzas Armadas, estaríamos ante de repente o sea, así como la pandemia se va a convertir en endemia, el riesgo político en Perú se va a convertir en un riesgo endémico hasta el siguiente gobierno, porque se nota que los cambios siguen dándose, ¿no? Y vemos lo que tú dices, un robo desorganizado, o sea, aparecen videos y dimes y diretes y concesiones de la nada y nombramientos de la nada, que hace que el empresario diga, no, algo se está cocinando detrás, y una inversión de largo plazo sería impensable, ¿no? He visto que Saga Falabella, bueno, Falabella en realidad, porque lo manejan a nivel regional, ha anunciado inversiones. Pero básicamente está apostando al negocio de logístico, ¿no? Está Claro. apostando a hacer el Amazon, bueno, a ganarle a Ripley o a los competidores, a hacer el Amazon de la región. Pero no veo un crecimiento, o sea, el empleo se va a aguantar, las restricciones van a seguir, el virus va a continuar dando sustos. Entonces vas a tener un sector de la población que estaba dedicado completamente a servicios, que va a tener que emigrar. ¿A dónde migra ese sector? O sea, sector restaurantes, malls, a pesar que hay cierta reactivación, ¿no? Pero bares, discotecas, todo eso que movían los fines de semana, eh, toda esa gente, ¿dónde va a trabajar? Y más aún, ¿quién la va a entrenar para que migre de sector económico? O sea, lo que se está viendo en el mundo, y te lo digo desde acá, las noticias del día aquí es movimiento completo hacia el sector logístico, que te altera no solamente el empleo, es decir, el trabajo remoto ya está para quedarse. El segundo es, la gente está invirtiendo en almacenes. O sea, cómo poner almacenes más cerca de la gente para que sea mucho más fácil llevarlos a la comida o los abarrotes o la ropa lo más rápido posible. ¿Por qué? Porque el modelo del mall, de la tienda que hemos conocido toda nuestra vida, va a tender a desaparecer. Entonces eso va a generar un cambio, sobre todo en Perú, que es un país donde el empleo está en servicios y que no es un indicador del Banco Central, ¿no? Porque la Fed entiendo que tiene dos indicadores, no solamente la inflación, sino también me parece el empleo. Me parece que esos son dos indicadores que hay en otros países del Banco Central. El nuestro no, solo tiene la inflación. Entonces vamos a ver sufriendo en el 2022, continuar a ver sufriendo al sector servicios, que ya se había endeudado, con una deuda que no se ve en las cifras de los bancos. Porque lo que yo he visto es que como la superintendencia hizo ajustes especiales para reprogramar, digamos, por el momento no me digas lo mal que estás, ¿no? Entonces eso ha impedido a los economistas, ha impedido a los analistas ver realmente el impacto de la pandemia. Quiénes debieron haber quebrado, quiénes no, quiénes están sobreendeudados, quiénes no. En ese segundo año, donde ya no es reactiva, donde ya no pueden hacerlo, porque si estás subiendo la tasa, ya no puedes volver a inundar de liquidez el mercado. ¿Quién los ampara?
¿quién ampara este sector? Si bien el PBI se puede llegar a 2%, un poquito más arriba creo de lo que América Latina va hasta, no sé si Juan Carlos me confirmas eso, pero es un crecimiento desigual y desigual hacia el empleo. O sea, el desempleo va a seguir, lo cual te agudiza el problema social, ¿no? No vas a tener el dólar, pero vas a tener un desempleo. Entonces, 3 años, ¿aguanta o no aguanta Castillo? ¿Qué opinas, Ruma? ¿Aguanta o no aguanta Castillo el tiempo Es completo? que la verdad que la vez pasada creo que la llevaron a un programa de televisión a Agatha Liz, una persona que lee las cartas y todo y que dice que siempre había acertado. Y sin embargo, hasta ella las cartas decían que no le decían claramente, ahora no sé cómo las cartas pueden decir claramente, ¿no?, una fecha, pero lo cierto es que tú has dicho, o sea, tenemos una inestabilidad que cada día, no es que la podamos olvidar una semana, ¿se han dado cuenta? No pasan 2, 3 días y de nuevo este ruido político, por alguna razón. Porque la congresista quiere entrar sin mascarilla y sin vacunas a la región y dice que ella es fiscalizadora. Toda la prensa se inunda, ¿no? Por otra parte, también algo que es cercano a la política, porque tiene que ver que el señor Acuña haya denunciado a un periodista por haber hecho un resumen de su actuación en Fuente Abierta, ¿no? Claro, si le hubiesen dado un sol al señor Acuña, seguramente la cosa hubiese pasado. Hoy día parte de los periódicos se inundan con eso. Entonces, yo no creo que cambie este hecho. Ahora, por ahí sabemos que cualquier momento esta señora Catelín, sabe Dios si el señor Pedro, el señor Julio, el señor Roberto, salen y hacen unas declaraciones que sean de esas que realmente lo único que queda es que el señor se vaya, vamos a estar en esta zozobra. Yo no veo en corto plazo, porque sería muy difícil que él pongamos nombre de primer ministro a una persona de centro que pueda trabajar con un equipo de ministros relativamente profesionales y técnicos en este sentido, y que designe las grandes vigas de su política. Yo no lo Claro. veo Juan Carlos, realmente. ¿tú qué Entonces, opinas? él sería, perdón, para terminar, Sí. eso sería para que él se quede en la casa de gobierno y le informen cada día, ¿no? Sería lo más, supongo yo, y sube su aprobación, comienzan a tranquilizarse las cosas, pero eso para mí es imposible, como yo pienso. Cortamos para cerrar. Entonces, viendo el 2022, en este caso, Juan Carlos, ¿tú qué nos aconsejas? ¿Compramos dólares, vendemos dólares? Y te la hago la pregunta, y yo también viendo el problema desde el ama de casa hasta el empresario, que han guardado su liquidez. ¿Por qué? Porque muchos de ellos recién cuando el tipo de cambio subió de 4, es cuando recién se asustaron. Hasta ahí no creían que iba a pasar un 4.15 o que recién se dieron una cuenta y salieron a comprar. Entonces la gente se ha llenado de dólares a niveles de 4. Entonces sale el Banco Central, cuando anuncia las tasas de interés, los únicos que entienden esas cosas son los banqueros o la gente que estudió política monetaria, como tú, por ejemplo. Pero el resto, el ama de casa no tiene la menor idea de qué va a pasar. Entonces basta que el Banco Central señale con una venta, que es lo que ha pasado en los primeros días de enero. Lo quiero debajo de 4 y el tipo de cambio se desplomó. Ahorita está debajo de 3.90, me parece que ha cerrado en este nivel de 3.86 más o menos. Y la ama de casa que compró, o el jubilado que compró sus dólares a 4, está desesperado. ¿Ahora qué hago? Ya cayó, compro, vendo, tengo que vender, ya perdí plata. ¿Tú qué opinas? ¿Tú qué le dirías a esas personas? Bueno, lo primero es de que si no tiene obligaciones en dólares, que no haga nada. Si ya compró, bueno, a esperar el momento en que suba y pueda recuperarse, ¿no? Pero si no, no hay ninguna urgencia de que si lo compró a 4 y ahora que está en 3.90 lo venda, eso sería básicamente realizar la pérdida, ¿no? Entonces, si no hay urgencia, que no lo haga, ¿no? Ahora, lo otro es que nosotros tenemos ese comportamiento atípico en una economía de baja inflación, ¿no? De seguir demandando dólares, a pesar, digamos, de que la moneda nuestra es estable, que la inflación es baja, etcétera, ¿no? Entonces, si nosotros vemos, por ejemplo, la historia del año pasado,
el dólar fue mucho más volátil, ¿no? El tipo de cambio fue mucho más volátil que, digamos, el precio de los alimentos, ¿no? En un año en el que la presión al alza de alimentos fue bien marcada, y basta con ver, por ejemplo, casos como el pan o el aceite, ¿no? Pero aún así, digamos, no estamos hablando de una volatilidad muy alta en el precio de los alimentos, ¿no? La volatilidad alta es en el tipo de cambio. Entonces, el mismo hecho de que nosotros consideremos al dólar como un activo de reserva de valor o un instrumento en el cual podemos ahorrar, etcétera, hace que nos expongamos, ¿no? A esa volatilidad cambiaria mucho más que, por ejemplo, por decir algo, ¿no? Un consumidor chileno o un consumidor colombiano, ¿no? Que no tiene, ¿no? esa necesidad, digamos, de comprar dólares cuando ve que las cosas se hacen inciertas, ¿no? Entonces, ese, digamos, es el precio que pagamos por, ¿no? Todavía tener esos recuerdos, ¿no? Lejanos, ¿no? De Sí. aquellas épocas donde la inflación era de 4 dígitos, ¿no? De 3 dígitos, ¿no? Que ya eso ya no pasa, ¿no? Pero seguimos, ¿no? Entonces, yo diría, si uno no tiene necesidad, ¿no? De cambiar los dólares, ya sea comprar o vender, lo mejor que puede hacer es estar tranquilo, ¿no? Y no, si busca algún tipo de activo refugio, bueno, tengamos presente también que las tasas en soles están subiendo, ¿no? Entonces, este año también eso puede hacer más atractiva la defensa, digamos, ante el contexto de volatilidad, ¿no? Ahorrar o buscar algún instrumento que esté en soles antes que ahorrar en dólares. Perfecto. Creo que sí, en finanzas se estudia eso. Técnicamente, para los que les gusta lo técnico, se llama trading predatorio. Es el cual las empresas o los que tienen los grandes capitales, sean extranjeros o locales, tienen más acceso a la información, obviamente, porque tienen mejores sistemas de noticias, etcétera, y también tienen más poder de compra, más volumen. Entonces, lo que sucede con el público en general es que se asusta al final. Y eso en finanzas se estudia, se llama trading predatorio, ¿no? Porque básicamente el primero que vende son los grandes. Cuando tú te enteraste, ya te enteraste en el periódico al día siguiente que el tipo de cambio está debajo de 3.90. Entonces, cuando ya no puedes hacer nada. Entonces, lo que tú mencionas es correcto, ¿no? Claro, si tú sobredimensionas el impacto del tipo de cambio y pasas todo, hasta el último centavo que tienes a dólares, te expones demasiado al tipo de cambio. En términos técnicos, solo deberías exponerte la mitad, el 50%, lo que en los bancos llaman posición cero, cobertura cero. O sea, lo que ganas en dólares, lo pierdes en soles, y si pierdes en soles, lo ganas en dólares. O sea, al final no ganas ni pierdes. Solo si quieres apostar al tipo de cambio, Claro, compras más del 50% de todo lo que tienes menos deudas en dólares. Entonces, la gente no hace eso, pues la gente se va al otro lado, ¿no? El recuerdo de la hiperinflación, el temor de Castillo y el riesgo político lleva a un escenario que también las empresas lo hacen, ¿no? O sea, también compran, los grandes también compran, los bancos también compran dólares. Pero ellos tienen la facilidad de que la reacción va a ser muchísimo más rápida. Entonces, cuando pierden menos, incluso ganan plata. En cambio, el ama de casa o el jubilado que compró sus dólares es el último que se entera. Don Rómulo, sus palabras finales para cerrar esto, nuestro primer programa Bueno, semanal. bueno, ahora creo que después del análisis a los seguidores les tenemos que decir que la verdad, el conversar, el intercambio de ideas que hemos tenido, claro, de repente alguien puede decir, oye, Armando, nos están diciendo, no, este es el día a día y lo que se está tratando es que ustedes, inclusive con las propias inquietudes que puedan tener, nos las hagan llegar y la podríamos tocar. Como dijo José Carlos, el ¿qué hace la persona que de repente sacó sus fondos de la AFP y fue y compró dólares? Porque estaba en tendencia de subida. Y compró, y luego está viendo que cae y está volviendo a darse cuenta y no sabe si vende o no vende. Claro, de repente para una empresa, no es un problema grande porque de repente estamos hablando de $2.000, $3.000, pero para esa persona es un problema fundamental. Entonces, de una manera u otra, darle alternativas o que conozca es muy importante. Yo agradezco haber sido convocado José Carlos y estar acompañado también de Juan Carlos y esperamos vernos pronto nuevamente. Perfecto, y así como dijo Rómulo, Juan Carlos, ¿quieres unas palabras finales de repente?
No, nada, solo agradecerle a Rómulo también por su participación y siempre a disposición para conversar estos temas y como tú dijiste al inicio, ¿no? O sea, siempre con una voluntad pedagógica, tratar de instruir, de ayudar a quienes nos estén viendo, ¿no? Y nada, siempre a disposición en ese sentido. Y así nos despedimos hoy día de nuestro primer programa. Espero que se haya sido útil. Déjenos sus comentarios, déjenos sus preguntas. Vamos a dejar los links de nuestras redes sociales, Twitter, el Facebook, lo que más usamos, más abajo. Y déjenos preguntas, porque la idea es que ustedes aprovechen de este conocimiento y nosotros vamos moldeando lo que vamos viendo en el día a día. Y para que no se pierda, lo transmitimos a través de aquí. Esperamos tener este como un canal abierto de dos lados y poder ayudar a más personas a tomar decisiones financieras en este su comité de gerencia y nos vemos la próxima semana.